¿Estás ahí? Hazme una señal. Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24, hoy en compañía del director de cine mexicano Ernesto Martínez Bucio. Ernesto, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. No, muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí en este espacio. Tu primer largometraje, El Diablo Fuma, se alzó este año con el galardón a Mejor Ópera Prima de la nueva sección Perspectivas del Festival Internacional de Cine de Berlín, más conocido como la Berlinale. Durante tu discurso de agradecimiento, tú dijiste que las pequeñas historias importaban. ¿Por qué fue necesario para ti resaltar eso? Porque muchas veces las pequeñas historias y las historias íntimas se dejan de lado y se piensa que son una cosa autoral y que nada más responde a un capricho de alguien. Y tal vez sí, muchas veces sí, pero reflejan una realidad que sucede en el mundo a mayor escala. Y bueno, quería hacer referencia justamente a dos guerras que están sucediendo en este momento y que son guerras completamente estúpidas, absurdas y que no deberían de estar sucediendo. ¿Y cómo han sido esos últimos meses después de esta muy prestigiosa victoria en la Berlinale? Han sido moviditos, han sido meses en los que hemos podido viajar a muchos festivales, la película se ha podido ver alrededor del mundo y ha obtenido reconocimientos en Hong Kong, en Barcelona, ¿en dónde más? Ahora en Polonia. Entonces ha sido muy bien recibida y bueno, me ha permitido viajar y conectar con el público. Y para este primer largometraje escogiste contar la historia de 5 hermanos que viven en un barrio de la periferia de Ciudad de México durante los años 90, abandonados por sus papás, quedan bajo la tutela de su abuela, que escucha voces, que está convencida también de que el peligro del exterior se quiere meter adentro de la casa. ¿Qué es lo que te interesaba explorar gracias a este enfoque, a esta altura literalmente a nivel de cámara de un niño, tanto a un nivel guionístico como a un nivel cinematográfico, a nivel de imágenes? Creo que las cosas se fueron dando. Lo primero fue encontrar la manera de contar estas historias o este poema. Karen Plata, la coescritora de la película, mi pareja, es poeta. Y ella decía que cuando empezó a estudiar guión, decía que ella lo que quería ver era si es posible trasladar el lenguaje como de la poesía a la pantalla. Y siempre dijimos que esta película queríamos que se pareciera más a un álbum de fotos familiares que a un comercial o que se pareciera más a un poema que a una novela. Entonces esa experimentación con la narrativa, con intentar empujar un poquito el lenguaje cinematográfico fue lo que primero me llamó la atención. Y luego el reto. En mi examen profesional del CCC, Alonso Ruiz Palacios me dijo, ponte en lugares incómodos. Y yo decía, ¿cuál es el lugar más incómodo? Porque ¿qué me sale mal? Pues trabajar con niños no me sale. Pues venga, vamos a hacer una película con 5 niños. Y al final fue lo más gratificante de este trabajo, trabajar con esos 5 niños. ¿Me prometes que no me va a doler? No, va a estar un pequeño piquete. ¿Me prometes que me lo vas a regalar? Sí, va a ser tuyo. Y justamente el título mismo de esa película, que no solamente es El Diablo Fuma, es El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, estaba en este poema de Karen. ¿Cómo fue el pasar de un poema y del lenguaje muy literario pues de la literatura, vamos a decir, al cine? Lo que sucede es que nuestro proceso creativo no es lineal, escribimos siempre en paralelo y Karen escribe otros textos y de pronto tiene 20,000 archivos ahí en su pantalla abiertos con fragmentos de cosas con los que vamos completando escenas o diálogos y ella tenía un poema que hablaba de una visita a casa de su bisabuela, ni siquiera era su abuela, era su bisabuela, y que buscando en cajones había encontrado una cajita de cerillas y tenía esa frase, o sea, recuerdo que leí esa frase y le pregunté, ¿por qué está esta frase? Que había encontrado esa cajita de cerillas y que cuando la abrió tenía solo las cabecitas quemadas y le llamó mucho la atención de que guardara eso que
parecía como inútil, como que ya no servía para nada, y su bisabuela seguía guardando como esos recuerdos de esos pequeños fuegos, y le llamaba la atención. A mí me llamó mucho la atención la frase, dije, se puede usar como título, nadie me creía, y bueno, el capricho salió bien. Y entonces es una historia muy nutrida de esos detalles personales de tu pareja, de la co-guionista. Entonces te quería preguntar qué pusiste de ti. Me imagino que también, obviamente, como es una película que dirigiste, también hay detalles, momentos, de pronto recuerdos que vienen de tu historia personal que pusiste a añadir. Sí, hay cosas de recuerdos míos, anécdotas mías, miedos míos de la infancia. Yo le tenía mucho miedo al diablo. Recuerdos sobre el Papa. Ay, ¿te acuerdas cuando venía el Papa y todos estaban locos por el Papa? Y sí, cantaban Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y todas esas cosas pues son parte de una memoria también colectiva en México, ¿no? De una época en particular. Y se fueron mezclando sus recuerdos y sus anécdotas con las mías, ¿no? Siempre decimos que la historia de esta película parte de experiencias personales, pero no es autobiográfica, es una reconstrucción, una reinvención. Y hablando sobre esos miedos de la infancia, es cierto que es una época de la vida donde uno tiene muchísimos miedos, muchas preguntas, y más, además, cuando tenemos como por ejemplo algo que tememos muchísimo, que es la desaparición de sus papás, que acontece de verdad, como es el caso en esta película, pero a la vez un niño, por su edad, por su experiencia de la vida, también todavía no ha perdido la esperanza, siempre hay muchos momentos de luz durante esa época, y eso se siente muchísimo en tu película, aunque ya no eres un niño. Eso significa que de pronto tú sigues muy conectado a ese momento de tu vida o a tu niño interior de una cierta forma. Sí, yo creo que la infancia nunca nos abandona. Yo creo que permanece, creo que los lazos que tenemos de la infancia son muy fuertes y esos son también lazos que están generados en la película, en la historia de la película, en lo que se cuenta ahí entre estos 5 hermanos que aprenden a convivir para intentar mantenerse juntos, pero también entre los actores, entre los niños, se generaron lazos muy fuertes de amistad. Y yo también recuerdo los lazos de amistad que tengo con mis amigos de la infancia, son muy fuertes, o sea, siguen siendo muchos de ellos mis mejores amigos, aunque viven lejos. Entonces hay algo ahí en la infancia que siempre permanece. Y cuando uno está a solas, sigue siendo un poco un niño. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres, Pero chiquitas. Y si hablamos ahora más de la forma de esa película, hay un aspecto un poquito lúdico, me pareció, porque es una película que por su construcción hace que el espectador tenga que hilar sus propias respuestas. ¿Dejar esos huecos era algo intencional? Sí, la apuesta fue, en algún momento leímos cómo se comporta la memoria y vimos que la memoria pues no es perfecta. En el cuento de Borges, de Funes el Memorioso, ya se explicaba, ¿no?, de que hay un tipo, Funes el Memorioso, que recuerda todo y como no olvida nada, necesita de un día para reconstruir un día en su memoria. Entonces Borges muestra lo inútil que sería recordar todo, sería imposible, necesitamos olvidar para poder recordar, recordamos conceptos y completamos con la imaginación. Entonces tratamos de replicar ese mecanismo de la memoria, generando huecos narrativos para que el espectador completara con su propia imaginación o con sus propias memorias la narrativa o los espacios y que de esa manera pudiera conectar emocionalmente con la película, con los personajes o con las relaciones que se plantean. Y esas decisiones se trasladaron también a decisiones, o esa conceptualización se trasladó a decisiones estéticas, decisiones técnicas, como el uso de lentes más largos, la cámara más cerca, no reconstruir los espacios, no tener planos de establecimiento, para borrar un poco ese espacio y que el espectador terminara completando.
Bueno, y para terminar esta conversación, hace unos minutos estábamos hablando de que estás en un momento de, pues, de gira de festivales, que la comercialización de esta película va a llegar, esperemos, en unos meses, pero también te quería preguntar si ya estás trabajando sobre un otro proyecto, también de largometraje o un otro formato, ¿qué te esperas? Sí, justamente estamos escribiendo con Karen la segunda película, va de 5 hermanos. Tiene relación y al mismo tiempo es otra película, es otra cosa. Tiene relación con los temas que nos llaman la atención, con las relaciones familiares, pero es una exploración diferente. Queremos usar otros mecanismos narrativos y seguir jugando y tratar de empujar el lenguaje cinematográfico y seguirnos divirtiendo. Bueno, pues tenemos muchas ganas de ver esta segunda película. Esperemos unos meses, unos años. Me imagino que el tiempo siempre es un poquito largo de concepción. Sí, pero ojalá pronto. Muchísimas gracias, Ernesto. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com.